¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Bueno, continuamos con el capítulo séptimo, ¿sí? Eh, Paradigma etiológico y labeling approach, o etiquetamiento. Antes de arrancar, quiero hacer una salvedad. Hice referencia a la voladora en una fábrica en Córdoba, ¿sí? Una fábrica de armamentos y de acopio de armamentos. Y creo haber dicho de Río Cuarto. ¿Sí? Me equivoqué. ¿Sí? Me equivoqué. La fábrica estaba en Río Tercero. ¿Sí? Pero ese no es el tema. El tema es tener la frente en alto y decir, me equivoqué. ¿Sí? Nada, no importa. Soy el papá de Martina y de ninguna otra persona. Eh, Volvamos. Vimos en el punto 1 características principales del paradigma etiológico. En el punto 2 cómo se produce el paso de la criminología tradicional al labeling. En el punto 3 criminalidad como bien negativo. El punto 4 deslegitimación de los discursos jurídicos penales y criminológico. Deslegitimación de los discursos jurídicos penales y criminológicos. Que viene, deslegitimación. El punto 5. Corrientes de legitimación del discurso penal y criminológico positivista. Deslegitimación desde el marco teórico marxista. Deslegitimación por interaccionismo simbólico y la fenomenología. En el punto 6, orientación sociológica en la que se sitúa el labeling approach. 7. Direcciones al estudio del labeling approach. Octavo, la dimensión de la definición en Becker, Lemert y Schutz. Y ahora le entramos de lleno al punto 9, criminalidad de cuello blanco, cifra negra y estadísticas oficiales. Y no sé por qué tengo un muy buen presentimiento sobre este punto. Vamos. Voy a tratar de evitar los montecocidos Brack y nada. Tal vez me voy a tomar un mate. Perdón. Como en las aulas. ¿Sí? Otro de los importantes aportes introducidos por las teorías enmarcadas en la corriente del labeling, etiquetamiento, surgió de los estudios efectuados sobre la criminalidad de cuello blanco, la cifra negra y sobre las tendencias de las cifras oficiales a encubrir los verdaderos datos de la criminalidad social. Estos nuevos campos de indagación que pasaremos seguidamente a explicar provocaron una de las críticas más importantes al funcionamiento selectivo del sistema penal, propinando otro golpe irreversible al discurso tradicional. Me gusta el estilo del autor, siempre manteniendo la elegancia.
Ello por cuanto a través de estas nuevas indagaciones críticas se demostró, a partir de lo que se denomina criminalidad de cuello blanco, que un altísimo número de hechos delictivos o considerados por el discurso jurídico penal como criminales no son eficazmente perseguidos o generalmente escapan a las redes de la ley, como consecuencia del prestigio o estatus social de los infractores o de la connivencia política económica de estos con las agencias de persecución y el sistema penal en general. ¿Recuerdan un caso en el cual alguien levantó el teléfono y dijo, para, a un fiscal le dijo, parame a la policía? El deseo de analizar la escasa persecución del sistema hacia la llamada criminalidad de cuello blanco, ojo, en ese caso no era, bueno, no importa, por eso les digo, porque acá no dice la criminalidad de cuello blanco es la denominación que se le da a los delitos generalmente de tipo económico y político, y en este caso un delito de sangre, ¿sí? Pero no importa. Y habla consiguiente de dificultad para enfrentar y probar la misma en una forma eficaz, llevó a Sutherland a atribuir esos resultados a una serie de causas que explica cómo factores de naturaleza social, jurídica, formal y económico, perdón. Los primeros se refieren al estatus social de las personas que comúnmente cometen este tipo de delitos, la escasa repercusión de las sanciones aplicables de los mismos y, entre otras, el escaso monto de las penas con que se sancionan en comparación con las dirigidas a castigar los delitos contra la propiedad. Un incumplimiento de los deberes del funcionario público. ¿Qué pena tiene? Y es grave. ¿Sí? No voy a dar ejemplos. Solo les voy a decir que habeas corpus. Creo que es el instituto más importante, el arma más importante con la cual contamos dentro del ámbito del derecho penal, obviamente eh, cuando está en juego la, la libertad en un sentido muy amplio. Uno puede ir a cualquier juez, a cualquier hora, y decir, hola, ¿qué tal? Eh, quiero presentar una habeas corpus, o quiero, sí, digamos, presentar, pero digo, quiero exponer, ¿sí?, una habeas corpus. Digo, presentar porque da la sensación de que por escrito, obviamente puede ser en forma oral, y deben levantar el acta. Bueno, ya saben la respuesta. Preséntelo por escrito, doctor. No, pero... Y lo portan a cara. ¿Sí?
Perdón por la digresión. Aparte tienen todos los valores confundidos. El habeas corpus como algo, un instrumento de última ratio, excepcional. ¿Dónde sacan eso? Yo sé leer, ¿eh? Más o menos sé leer. Todo lo contrario. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también denominado Pacto de San José de Costa Rica, en ningún lado leo que sea un recurso excepcional. Todo lo contrario. Y sí, no, la regla, y las reglas de la libertad, pero nada. Los primeros se refieren al estatus social de las personas que cometen este tipo de delitos, de escasa repercusión de las sanciones de los mismos y entre otros en escaso monto de las penas en que se sancionan, en comparación con las dirigidas a castigar delitos contra la propiedad. Los segundos se refieren principalmente a la necesaria actuación de organismos especializados para el estudio de este tipo de criminalidad, que en los casos de insuficiente capacitación o profesionalización de los investigadores torna ilusorio cualquier intento de investigación efectiva y conducente la, a la descubrir la verdad, no, a descubrir la verdad. Esto lo voy a releer, nada más. Los segundos se refieren principalmente a la necesaria actuación de organismos especializados para el estudio de este tipo de criminalidad, que en los casos de insuficiente capacitación o profesionalización de los investigadores torna ilusorio cualquier intento de investigación efectiva y conducente a la de descubrir la verdad. Por último, y muy importante, señala el autor mencionado que otro de los obstáculos más importantes a los fines de la persecución de la criminalidad de cuello blanco se basa en la posibilidad de los infractores de acceder a buenos abogados, presionar sobre denunciantes, sobornar funcionarios, etc. Al mismo tiempo, el análisis de este tipo de criminalidad colocó en el centro del área de investigación otra realidad de gran repercusión social: los datos que oficialmente se dan a conocer sobre la criminalidad, en los cuales generalmente se refleja igualmente en todas las sociedades, sin incidir el tipo de estado de cultura que se analice, que la cantidad de delitos que podríamos calificar de cuello blanco es infinitamente menor a los delitos cometidos contra la propiedad, que muchos de los procesos iniciados contra el de propiedad, control social, propiedad, siempre hablamos de lo mismo. Que muchos de los procesos iniciados contra este tipo de la delincuencia terminan en absoluciones generalmente por falta de pruebas, por ausencia de capacitaciones técnicas y de preparación adecuada para perseguir eficazmente este tipo de criminalidad, situación bien diferente a lo que sucede en otros tipos de delitos. No lo voy a nombrar. Pero en causas de este tipo, el número uno en procesal penal
creo que en Latinoamérica. Eh, dijo frente mío. Bueno, la imputación, está listo. Uno va, vuelve con libros contables, con registros de todo tipo, está en una carretilla, se los deja a los del juzgado y después pasa a buscar la prescripción, ¿sí? La prescripción de la acción penal y su correlativa extinción. Bien, nada. Situación diferente a lo que sucede en otro tipo de delitos. Las estadísticas oficiales de la criminalidad estudiadas por Sutherland expresaban que el índice de la criminalidad de cuello blanco era ínfimo, en comparación con los tipos de criminalidad común, más no porque tal fuera en cuanto a la verdad de la producción de tipo de infracciones, sino debido a la escasa persecución de las mismas y la enorme cantidad de casos no investigados que pasaban a engrosar la cifra negra de este tipo de criminalidad. Que por otra parte representaba en la gran mayoría de los casos una cifra varias veces mayor que la comprendida por los registrados. Otro elemento destacado especialmente por Sutherland es la escasa repercusión estigmatizante que este tipo de criminalidad provoca sobre las personas señaladas como infractores, cuyas sanciones en la mayor parte de las legislaciones son solo menores en comparación son solo menores en comparación o de tipo económico, amén de la proclividad de sus autores a eludirlas cuando gozaban de cierto prestigio o nivel social alto o de connivencia o de la connivencia de los investigadores o políticos de turno. Ahí va el Verdi. Ahí va. Ahí va. Es mucho más lo que me callo que lo que digo. Eso se asegura. Partiendo de esta línea del pensamiento, la teoría del labeling también describe una crítica sobre los datos aportados por las estadísticas oficiales. Y no porque me la contaron, ¿eh? Y no porque me la contaron. ¿Sí? ¿Quieren que les muestre la espalda? Que en resumidas cuentas solamente expresarían datos que, descontando los delitos no registrados y que representan la llamada cifra negra, representarían, en todo caso, un dato de la realidad vacío de contenido, una ficción que negaría la verdad más evidente en nuestra sociedad actual. La criminalidad real no es el resultado de la suma de casos registrados, que representa solo una pequeña porción de la realidad, sino que, por el contrario, es el comportamiento de amplias mayorías y de incluso toda la sociedad. Pasamos al punto 10. Recepción alemana del labeling. Fritz Sachs y las reglas generales. Función judicial de criminalización. En un análisis crítico de las definiciones legales del concepto de criminalidad, Sachs efectúa una directa crítica a la definición Chagmin-Helmer que Chagmin-Helmer esgrime sobre el concepto de criminalidad, en cuanto este sostiene lo que es compartido por muchos autores devotos de la ideología de la defensa social, vigente aún en nuestros días, que esta es un sentido jurídico, un comportamiento, acción u omisión que viola una norma penal. A esta afirmación Sachs se opone aduciendo que sabemos por la criminología y por la práctica criminal practicada que semejante definición de la criminalidad y correspondiente del criminal debe ser mirada desde el punto de vista científico como una mera ficción.
a través de las investigaciones sociológicas y empíricas llevadas a cabo en los últimos 20 años, se ha consolidado la conciencia de que una interpretación literal de la definición de Heller lleva a la conclusión de que no ya la minoría de una sociedad, sino la mayoría de sus miembros debería incluirse entre los criminales. Así, este autor observa a la criminalidad como el resultado no de una realidad ontológica propia reconstruida, sino el resultado de una cualidad atribuida por los jueces a los individuos que son sometidos a procesos de criminalización. Para explicar esta producción, efectúa una división que entre reglas y metareglas, entendiendo a las primeras como reglas generales de comportamiento, leyes, y a las segundas como reglas de interpretación y aplicación de las reglas generales. Me gusta mucho esto de las metareglas. Si es meta es porque está por sobre las reglas. Y acá el autor elegantemente habla de interpretación y aplicación. Yo podría decir que es la orden de un intendente en un partido de la provincia de Buenos Aires que tiene sus descentralizadas, por ejemplo. No sé, se me ocurre. No creo, ojo. No se me ocurre. Pero mayormente no es así. Bueno, mejor no digo nada. Voy a explicar la producción de división, entender las primeras reglas generales de ley y la regla de interpretación de la ley. Partiendo de esta división afirma ya que en una sociedad actual existen procesos objetivos de interpretación de las leyes, ubicando como agentes objetivos de producción de esos procesos a las agencias representantes del poder dominante, y crean redes de filtrado de la población criminal y eligen directamente contra quienes se pronuncian las sentencias. Es decir, que en última instancia afirma que la sociedad actual, los procesos a través de los cuales se llega a producir el dictado de sentencias contra los individuos, se gesta sobre la base dialéctica incita en la teoría marxista del antagonismo de clases, ocupando para él la función judicial, la principal, como de atribución de estereotipos a los grupos interpretativos selectivamente, mediante la aplicación consciente o inconsciente de metareglas. Ve los prejuicios sociales por los cuales se eligen a las clases bajas como criminales como datos objetivos y así los aplica en su teoría. Es interesante analizar un aspecto muy importante de la postura de Sack, en cuanto que para él los jueces o el tribunal son instituciones que producen y ponen realidad. Está bueno este concepto, producen y ponen realidad. La sentencia crea una nueva calidad del imputado, lo ubica en un estatus que no poseía sin la sentencia. Para él, la estructura social que divide a los individuos entre amantes de la ley y violadores de la misma no es una situación real reconstruida, sino que es una realidad que continuamente se va reproduciendo a punto tal que no considera la criminalidad como un comportamiento, sino como un bien negativo, que es repartido socialmente en forma opuesta a lo que se llama privilegios. Así, una función propia de nuestras sociedades actuales se materializa como un proceso de selección arbitraria, basado en la existencia de elementos objetivos de valoración, metareglas, de las leyes. A partir de la cual las capas sociales dominantes son incluidas entre los denominados criminales
a la vez que a la vez que la calidad de tal es atribuida de modo de respeto, de reparto de bien negativo, en contraposición con el reparto de bienes positivos, fines culturales según las teorías de las subculturas criminales, que son dirigidos como privilegios generalmente hacia las capas dominantes de la sociedad. Refiriéndose directamente a la función judicial, sostiene que los jueces son seleccionados y sometidos a un tipo de profesionalización específica que les otorga la facultad de definir comportamientos como criminales, por lo que sugiere que dicha facultad para atribuir calidades no se compadece con una remota posibilidad de que su función sea crítica del sistema, sino justamente lo contrario. Repito esto. Refiriéndose directamente a la función judicial creo que lo podemos tomar como sentido amplio, ¿no? Digamos, la logia judicial está integrada también por el Ministerio Público, sobre todo con el Ministerio Público Fiscal, ¿no? Sostiene que los jueces son seleccionados, al igual que los fiscales. Mejor no digo nada. Y sometidos a un tipo de profesionalización específica que les otorga la facultad de definir comportamientos como criminales a los jueces. Retrocedimos 150 años. No se compadece con una remota posibilidad de que su función sea crítica del sistema. Esto lo leí, ¿sí? No es de mi autoría, no recuerdo de quién lo leí, el autor. El juez, en cualquier materia, de por sí es un sujeto conservador, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Es un sujeto conservador. En el buen sentido de la palabra. Y son extremadamente elegantes. Metafóricamente hablando. Y también, ¿por qué no literalmente hablando? Facultades atribuidas no converse con una remota posibilidad de su función sea crítica del sistema, sino justamente lo contrario. La pertenencia de los jueces a determinados estratos sociales diferenciados a los de las personas que les son sometidas a examen y la diferenciación familiar y sociocultural existente entre ambos provoca que a las personas que provienen de esos estratos sociales más bajos adviertan la existencia de una mayor probabilidad de ser definidos como criminales respecto a otras personas que, comportándose del mismo modo, pertenezcan a un nivel social mejor posicionado. ¿Sí? Digamos, no estamos presos, no porque nos hayamos cometido delitos, sino porque no nos agarraron. Sin perjuicio del simplismo argumentativo que pueda apuntársele de cierto modo a las manifestaciones de este autor, lo cierto es que su postura arroja luz sobre cuestiones reales producidas cotidianamente en la sociedad y que pueden sintetizarse en rombito. La existencia de procesos de selección conscientes e inconscientes por los cuales se tiende a dirigir los procesos de criminalización a las capas más bajas de la sociedad, procesos que se generan en gran medida por la acción de
de metarreglas, de modo objetivo de interpretación de comportamiento. Me encantó este concepto de metarreglas. Me encantó. Que se ubican en todos los estadios de la sociedad, sea a través de los criterios legislativos, a través de los cuales se pena más severamente los delitos contra la propiedad que los delitos de cuello blanco, a través de los criterios policiales, eso sí, para identificar sospechosos, que iban juntos a la escuela primaria, ¿sí? Entre paréntesis. O a través de criterios sociales para etiquetar a los raros o peligrosos, entre muchos otros. El efecto estigmatizante que produce social y psicológicamente el etiquetamiento de condenado, estatus incoado a partir del dictado de la sentencia judicial, este es otro punto, y por último, la existencia de fuerzas sociales antagónicas que provocan la puesta en acción de procesos orientados desde los sectores sociales dominantes a neutralizar las conductas de las clases dominantes que contraríen sus intereses o situaciones de poder. Este capítulo estuvo buenísimo y yo sé que va a haber más. Bueno, corto, así. El ángel adorable dice, es muy largo.